Seguimos un poco con los títulos. Pasó algo ayer en la provincia de Buenos Aires, que es que la Teresa García, ¿no? La diputada legislativa, presentó un proyecto ayer en la legislatura para suspender las pasos en las provincias y fijar que haya elecciones concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo día se voten de las elecciones nacionales, se voten en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Daniel Rosso acá que tiene un poco más de información para profundizarnos en qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando con este tema. Bueno, hay dos posiciones con las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que una es desdoblarla y otra es hacerlas concurrentes, es decir, no desdoblarla. Sí. Y esas dos posiciones distintas son expresadas, por un lado, por el sector más cercano a la expresidenta, Cristina Kirchner, y el masismo, y la otra expresada por la fuerza del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hay en ambos polos argumentos muy distintos. Por un lado, lo que plantea el sector más vinculado a la expresidenta es que no hay margen para, en un contexto de crisis de representación y fragmentación política, acomodar la elección a la necesidad de un sector. Eso es lo que plantean. Porque desdoblar la elección, dicen ellos, es contribuir a la fragmentación del sistema político que ya está fragmentado. Que ya está fragmentado, por si lo escuchábamos recién a Tito Bachmann, ¿no? Exactamente. Hablar de esto. Y también sacar del foco de la agenda de la elección a los temas nacionales y colocar los temas provinciales, es decir, provincializar la elección, que va en el mismo sentido. Este es un argumento. El otro argumento, dice este sector, es que hubo por lo menos 2 reuniones previas donde participaron el sector cristinista, el masista y el quilosofista, y donde los partidarios del gobernador no plantearon el desdoblamiento como táctica. Había como un principio de acuerdo, ¿no? En algún punto en esas reuniones. Por lo menos no se había planteado, ellos no, según esta versión, ellos no plantearon la necesidad del desdoblamiento. Y entonces, tanto cristinistas como masistas lo que sostienen es que el sector de Kicillof hace como política en silencio, que quieren el desdoblamiento, pero no lo ponen en boca del gobernador. Y ello debilita el debate interno, porque hay una posición que claramente plantea no desdoblar, y la otra posición que, según esta versión, debería ser la del gobernador, que no explicita el tema del desdoblamiento. No lo pone como un argumento de discusión en una mesa política, por ejemplo. No está planteado. Claro. Sí, después está planteado en off, pero tal como está, no está planteado en términos de discusión pública. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice el sector de Cristina? Bueno, que la presentación del proyecto de ayer tiene el objetivo de organizar el debate interno. O sea, obligar a que las distintas partes expongan su posición. A ver, vos estás por el desdoblamiento, vos no estás por el desdoblamiento, y discuten para llegar a un acuerdo. Por lo cual, la posición de la expresidenta ahí sería efectivamente organizar el debate interno y obligar a las partes a que expliciten su posición para llegar a un planteo de unidad. Que sería como eso, ¿no? El principio de acuerdo para llegar a un acuerdo es expresar posiciones. No hay chances, sino es muy difícil. Si vos me decís ahora algo y yo te digo sí, estoy de acuerdo, pero después me voy y hago otra cosa, el acuerdo acá no tiene ninguna validez, el acuerdo que... Claro, es que cuando se habla de política del silencio es esto, es decir, bueno, pero no está explicitado, porque si está explicitado está todo bien, hay posiciones distintas y no hay miedo al debate, se debate internamente. ¿Sí? En ese punto, perdón, por lo que me parece que hubo algo explícito de la provincia de Buenos Aires cuando plantea la cuestión técnica de los comicios concurrentes, digamos, que no están dadas las condiciones como para que tanta afluencia de electores, digamos, en la provincia más importante de la Argentina, la demora que se va a dar en los comicios y en el recuento y todo lo demás. Ese fue como uno de los argumentos técnicos, si se quiere. Sí, que dio el gobernador. Por el otro lado, se planteó, digamos, bueno, amplíen la cantidad de mesas electorales y pongamos, nos corramos de la nación en cuanto al armado de las elecciones, digo, porque si no va a depender de
por decirlo de grosso modo, de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, la custodia de eso. No, a ver, eso... ¿Qué es lo que dice el sector de Cristina? Lo que dice es, en las reuniones previas que hubo, este tema no fue puesto en la mesa de discusión. O sea, el desdoblamiento no fue puesto en la mesa de discusión. ¿Qué es lo que dice el sector del gobernador? En parte esto que estás diciendo vos. Inclusive cito directamente una fuente directa del gobernador, que dice, la elección concurrente obliga a votar con dos sistemas distintos, uno de ellos desconocido para la población, por lo cual tiene riesgos. Y una elección concurrente tiene la enorme problemática de votar en dos urnas en la misma mesa con las mismas autoridades, y ellos dicen no hay manera de que esa elección salga bien porque no salió bien en la Ciudad de Buenos Aires, aun cuando la Ciudad de Buenos Aires tiene mucho menos caudal de votos. O sea, hay en el off como una explicitación de que están de acuerdo con el desdoblamiento, pero como bien decís vos, Gus, por cuestiones técnicas de cómo montar ese dispositivo. Ahora, lo que ellos dicen también es que el proyecto presentado por Teresa García es inconstitucional porque la Constitución Provincial establece como atribuciones del Poder Ejecutivo la fecha de las elecciones. Creo que es el artículo 144. Bueno, así ahí están las dos posiciones. Digo, uno podría... Define el gobernador la fecha de los comicios, digamos, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución. Eso es lo que dice la Constitución Provincial. Pero digo, para que queden claras las dos posiciones. Una dice, a ver, desdoblar las elecciones fragmenta el sistema político más de lo que está fragmentado. No fue nunca explicitado en las mesas previas de discusión, y el otro sector, el sector del gobernador, dice no se puede hacer la elección, técnicamente es imposible, va a salir mal y además es inconstitucional. Esas son las dos posiciones que lo interesante sería cómo plantea Cristina que en todo caso este proyecto presentado por Teresa García sirva para organizar el debate interno. Exacto, que es un poco en línea con también lo que planteaba Cristina Fernández de Kirchner el sábado en esa exposición que dio en el Congreso Educativo sobre la importancia de debatir todos los temas, de poner los temas sobre la mesa sin ningún tipo de tapujo y debatir. Algo también que ella resumió en su momento cuando dijo voy a discutir todo. Bueno, me parece que esto va en esa línea. Y ahí también interesante es que no hay un planteo, por lo menos en esta fuente que tenés vos, Daniel, o esto que planteabas vos también, Gustavo, que no hay un planteo político, sino es que es un planteo técnico, ¿no? Entonces, bueno, también sería interesante si el planteo es solo técnico, llevarlo a la mesa de discusión para ver qué posibilidades hay de resolución de eso, si hay un acuerdo político entre el kicillovismo, ¿no? Si el planteo no es la diferencia no es política y es solo técnica, entonces también llevarlo a la discusión, porque es un principio de acuerdo, decir, bueno, la diferencia no es política, es técnica. Bueno, discutamos por ahí lo técnico entonces, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, como vos decís, lo técnico se puede terminar solucionando porque no puede quedar la política supeditada, atrapada en el engranaje de lo técnico, si bien es muy complejo. Hubo distintas experiencias, se toma como ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, una que fue bochornosa, que hasta Patricia Burrich se acuerda de la imagen cuando se burlaba, y otras que no fueron tan bochornosas y se votó bien. No es lo mismo, obviamente, una elección por lo monumental, que es eso, el 40% del electorado del país vota en la provincia de Buenos Aires. Pero me parece que atrás de lo técnico está solapado lo político, están los intereses de los intendentes, cómo municipalizar o provincializar. Exacto, bueno. Que ahí uno puede tener una evaluación más crítica. Digo, yo no sé si es momento como para que la provincia de Buenos Aires se desdoble y a la vez se presenta como escudo ante las políticas del gobierno nacional. Bueno, con más razón, ante ese argumento, se puede discutir. Digo, ¿por qué desdoblar? Digo, si sos escudo ante el avance de las políticas nacionales, mostrarte como tal, digamos, y enfrentar el mismo día. Pero esos son análisis, digamos, que me imagino están puestos en la mesa de discusión. O debieran estar puestos, porque aparentemente no están puestos. Ayer hacíamos, hablando de los soft y demás, cuando surge la noticia, lo comentamos ayer al aire, uno depende, el medio que leía estaba atravesado por distintos tipos de fuentes de off, ¿no? Y una misma reunión tenía como distintas miradas muy, muy marcadas. Sí, a ver, desde aquí, desde este medio que siempre impulsamos
contribuir mínimamente con nuestro granito de arena a la unidad del campo nacional y popular. Lo que me parece interesante es que se expliciten estas dos posiciones, la posición de Cristina y el masismo con matices, y la posición de las huestes del gobernador, digamos, y que se ponga en debate si es necesario el desdoblamiento o no, en función de los argumentos que tiene cada sector. Exacto. Y ojalá este proyecto que presentó Teresa García sirva para acelerar ese proceso. Sirva para poner el tema sobre la mesa y poder discutirlo, e incluso sirva para discutir lo técnico, porque este es un problema con el que nos encontramos ya en la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos hoy con la provincia, pero es un tema que o sea, va a seguir circulando a medida que vayan sucediendo las elecciones. Entonces, si hay un tema técnico y la política va a quedar supeditada a lo técnico, hay que resolver lo técnico. Bueno, eso requiere que se sienten en una mesa de discusión y se ponga cuál es el tema real sobre el que hay que debatir y se debata. A todo esto, los tiempos también se aceleran, ¿no? Porque no queda mucho tiempo para resolver esto. No, y además lo que tiene que quedar claro es que todos los sectores están de acuerdo con eliminar las PASO. Claro, o sea, en eso sí, hay acuerdo. Ahí hay acuerdo, un acuerdo total. En eso hay acuerdo. Ahora, la discusión es si se desdobla o no y qué argumentos hay a favor de desdoblar y qué argumentos en contra de hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Los tiempos se van acortando, así que vamos a tener una definición en breve, que va a ser una definición política importante para la fuerza opositora a Javier Milei, porque esto va a generar más unidad o más ruptura. Exactamente. Sí, ese es el eje. Y después quiénes serán los candidatos. Me parece que ahí puede haber una síntesis que ordene todo, y que creo que eso es parte de la discusión que está solapada atrás de esto. ¿Qué pasa si Cristina es la candidata? Bueno. Y eso bueno, ayer el Guado decía que siempre es lindo, es imaginarlo sin duda una figura, la figura rutilante, ¿no? No solo del peronismo, bueno, ¿cómo se ordenaría ahí? Digamos, pero todo eso está analizado, o debe estar analizado, en la complejidad del momento político-judicial, donde hay un avance constante sobre la ex presidenta, digamos, y que eso se va midiendo en las discusiones, si la Corte Suprema va a definir o no la proscripción concreta ¿en qué momento, claro? ¿Y en qué momento lo va a hacer? ¿Y cuándo va a jugar ese partido judicial y el partido militar del que hablaba también Guado, ¿no? Si la provincia de Buenos Aires está definida hasta por el gobierno nacional como una provincia kirchnerista, esta discusión no puede estar ajena en esa mesa. Una discusión relativa, me parece, no habría tanta discusión sobre la figura, no debería haber tanta discusión sobre la figura de Cristina. Exactamente. Digamos, por lo que representó. Y lo otro, bueno, dependerá, digamos, en un momento de tanta fragmentación. Lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, si bien a esa otra escala, es para hacer una lectura también, a partir de lo que hablamos de Tito Pampa. La fragmentación del oficialismo y el panoficialismo te muestra que está muy bien por las propias virtudes, será de Santoro, pero a una oposición nítida, como no se había dado antes en esta etapa todavía falta, hay un recorrido, no es que Santoro ganó la ciudad de Buenos Aires. No, está. Bueno, pero si vos trasladás con todo lo difícil que es traspolar, digamos, pero vos sobre la nitidez de un candidato, claro, de la oposición, que lo pueden tener ellos, con quien sea, mientras el oficialismo o el kirchnerismo, el peronismo están en discusiones fragmentarias. Exactamente, y ahí